La sirvienta. Adriana, una joven hermosa, no más de 20 años, llegó una tarde a la hacienda de la familia García, donde buscaban una sirvienta capaz de hacer los quehaceres de dicho hogar. Los García semanas tras semanas despedían sirvientas incapaces de ejercer cualquier tarea. Sin embargo, Adriana fue contratada a pesar de su corta edad. Los García vieron en ella una joven emprendedora. Los días pasaban y la chica no daba qué hacer, ya que su trabajo lo llevaba como ninguna otra que haya pasado por la hacienda. Los Garcías estaban felices con Adriana. Una tarde, mientras Adriana preparaba la cena, Nelson, el dueño del lugar, empezó a seducir a la chica donde sin más tocó uno de sus glúteos, donde él pensó que Adriana haría algún berrinche, pero no. La chica se dejó seducir, no sin antes decirle: tu esposa nos puede ver. Quedaron de verse más tarde, luego que María, esposa de Nelson, quedara dormida. Ya pasada la medianoche, Nelson tocó y movió a su esposa, y parecía muerta, así que salió en busca de Adriana. Para cuando llegó a la habitación, ésta lo estaba esperando con muchos deseos. Las escenas se repetían noche tras noche, y María nunca sospechaba nada. María y Nelson nunca pudieron tener hijos, por razones. Sin embargo, Adriana comenzó a sentirse mal. Vómitos, náuseas y mareos se hacían presente cada día. Adriana confirmó con un médico y, en efecto, estaba embarazada de algunas semanas. Muy alegre fue a contarle a Nelson, y este reaccionó de una forma agresiva, donde la ofendió de muchas formas posibles. Adriana fue arrojada a un pozo que quedaba de la parte de atrás de la hacienda, donde absolutamente nadie llegaba, e incluso no había cómo salir de dicho lugar. Tenía una profundidad de más de 30 metros. El horror invadió a la chica cuando se incorporó, ya que al caer recibió múltiples golpes, perdiendo así el conocimiento. Cuando la vista se le acostumbró al oscuro y tenebroso lugar, no hallaba crédito a lo que sus ojos veían: una suma incontable de mujeres muertas en estado completamente en descomposición. El olor a carne podrida era insoportable. Adriana se tapó la nariz con la muñeca mientras caminaba y observaba detenidamente ese matadero de mujeres. Habían trozos de carne esparcidas por todo el lugar. Al parecer, muchas de estas mujeres fueron cortadas en pedazos y luego tiradas ahí. Luego de gemidos y llantos se hacían presente. La chica pudo darse cuenta que se trataba de los espíritus de todas esas chicas que fueron brutalmente asesinadas. De la nada comenzó a caer desde arriba un líquido con un olor insoportable. Se trataba de gasolina, y con el líquido unas antorchas prendidas en fuego. El pozo ardía como el mismísimo infierno, donde la sirvienta no tuvo tiempo a nada. Fue quemada viva. Sin embargo, una noche mientras Nelson dormía, despertó de un sobresalto, cuando sintió un ruido proveniente de la parte de afuera de la hacienda. Tomó una linterna y salió a averiguar qué sucedía, pero no logró ver nada. Y así sucedió varias noches, hasta que una noche soñó que su esposa ardía en las llamas del infierno. Asustado, se despertó y observó a su esposa María, quien dormía plácidamente. Salió hasta la cocina por un vaso de agua
cuando éste bebía, sintió que estaba siendo observado. Con un giro rápido, volteó todo el cuerpo, pero no logró ver nada. Decidió regresar a su habitación. Para cuando estaba en el pasillo de la planta alta, el horror lo invadió al ver al final del pasillo una persona parada que aguantaba en sus manos una lámpara que de hecho alumbraba el pasillo oscuro. Con algo de miedo se acercó y un escalofrío corrió por todo su ser al ver el cuerpo calcinado de una chica, aunque no podía distinguirse bien por las graves quemaduras. Supo desde un instante que se trataba de Adriana, quien lo amenazaba desde su posición con todo su cuerpo calcinado. Aún podía ver con horror la ropa quemada pegada a su cuerpo y la pérdida del cabello. Estaba calva. Adriana desapareció ante él con una risa malévola. Había dejado un olor desagradable a carne quemada. Nelson corrió lo más rápido posible y al entrar a su habitación, su esposa no estaba en la cama, sino parada en un rincón de la habitación, mirando hacia la pared, donde repetidamente golpeaba su cabeza contra la dura pared. Se acercó y al tocar y girar el cuerpo de su esposa, saltó hacia atrás, donde sin medir tropezó con una silla y cayó al suelo horrorizado. Su esposo tenía el rostro desfigurado y ensangrentado. Con horror observaba aquella escena. Su esposa lo miraba fijo. Los ojos de ella se tornaron blancos y tornaba una siniestra sonrisa. La puerta de la habitación se cerró, generando un gran golpe seco. La temperatura comenzó a descender. El terror de Nelson aumentó al oír una voz ronca femenina que surgía de su esposa María, una voz que no le pertenecía. Hacía sonidos raros y decía palabras ininteligibles. Con pasos muy lentos, su esposa fue acercándose. Para cuando ya estaba frente a él, Nelson estaba paralizado de tanto terror acumulado. Enseguida pudo notar que no se trataba de su esposa. Esa mirada penetrante hacia él ya la había visto hacía unos minutos. Esa expresión aterradora en la cara, mezcla de mirada maligna y muy aterradora. Se trataba de Adriana. Su esposa estaba poseída por el espíritu de Adriana. Sin más, su esposa, o lo que fuese, gritó tan fuerte que una fuerza inexplicable tiró el cuerpo de Nelson contra la pared e intentó incorporarse. Le fue inútil. Como si de magia se tratase, el cuerpo de Nelson empezó a arder, generando un dolor insoportable, gritando una y otra vez, mientras la risa de Adriana retumbaba en toda la hacienda. Luego pudo ver a través de las llamas cómo su esposa caía al suelo desmayada, y él sin poder hacer más nada que seguir gritando de dolor, mientras su cuerpo se calcinaba poco a poco hasta quedar en los huesos. El fuego y el olor a cosas quemadas despertaron a todos los trabajadores de la hacienda. Para cuando llegaron a socorrer en la habitación de los Garcías, el horror invadió a todos los presentes, ya que María se encontraba parada en una esquina de la habitación, apretando en sus manos un galón vacío de gasolina y una antorcha prendida y riendo de forma siniestra. María fue internada en un hospital psiquiátrico, y lo más extraño que no tenía ningún tipo de quemaduras en el cuerpo. Sin embargo, al transcurrir los días,
la hacienda de los Garcías se prendió en llamas, sin motivo alguno, ya que la hacienda había quedado cerrada para siempre. Pero algunas personas que han pasado por el lugar aseguran ver una chica caminando por los pasillos oscuros de la hacienda, con una lámpara en las manos. Relatos de conductores. Hace como 1 año y medio trabajé de chofer repartidor entre varios pueblos de Michoacán. Eran rutas largas, de esas donde manejas de noche porque en el día el calor está insoportable. La carretera que más me tocaba recorrer era un tramo viejo, olvidado por el tiempo, que cruzaba entre cañaverales altos y monte bajo. De día parecía una ruta cualquiera, larga, recta, con el asfalto parchado aquí y allá, y los postes de luz cada vez más separados entre sí. Pero de noche era otra cosa, se volvía un lugar silencioso. Entre traileros y camioneros tenía fama de aparecidos. Yo lo sabía. Claro, en cada parada alguien tenía una historia distinta. Sombras que cruzaban la carretera, luces que no eran de ningún carro, figuras que se quedaban paradas en la orilla mirando pasar los vehículos. Pero ya sabes cómo es esto del trabajo. Uno aprende a escuchar, a sentir con la cabeza y seguir manejando. Después de manejar varias horas, me paré en una fondita de carretera. Al entrar, despedía un olor delicioso. Pedí algo ligero, acompañado por un café, y me fui a sentar al lugar más apartado. Yo estaba cenando rápido, con el cansancio de todo el día encima, cuando un trailero, ya grande de barba entrecana, se sentó en la mesa de junto y me preguntó por dónde pensaba regresar. Le mencioné el tramo. Recuerdo perfectamente cómo se quedó callado unos segundos. Dejó la cuchara en el plato con un pequeño golpe y me miró con una expresión bastante seria. Entonces dijo: si ves un caballo negro en la carretera, no le acerques las luces. Yo solté una risa, más por educación que por ganas. Pensé que era el típico comentario para asustar al nuevo, algo que se dicen entre choferes para pasar el rato. Ah, sí. ¿Y qué pasa si lo hago? El hombre no respondió de inmediato, solo dio un trago largo a su café. No más, no lo hagas. Eso fue todo. Esa noche salí como a las 2 de la mañana. La carretera estaba completamente vacía. Ni un carro en kilómetros. Solo el sonido constante del motor y ese zumbido grave de las llantas sobre el asfalto. Las luces de la camioneta abrían un túnel amarillo frente a mí. Y fuera de ese círculo, todo era oscuridad, el monte y los cañaverales. Manejé unos 20 minutos sin pensar en nada, solo atento al camino. Entonces empecé a notar algo raro: la neblina. No era temporada de neblina. De hecho, había hecho calor toda la semana. Pero aún así, una bruma empezó a levantarse, luego empezó a hacerse más pesada, no lo suficiente para tapar la visibilidad,
pero sí para que el camino se sintiera extraño. La luz de los faros rebotaba en el vapor blanco y todo se veía borroso en los bordes. No me gustó, pero seguí manejando. Fue entonces cuando vi a lo lejos, justo en medio del carril, algo sin forma definida. Al principio pensé que era una sombra o un bulto de basura arrastrado por el viento, algo normal en las carreteras. Pero conforme me fui acercando, la silueta empezó a definirse. Era un caballo negro, completamente inmóvil. Estaba parado en mitad de la carretera, como si el asfalto le perteneciera. La cabeza baja, las orejas quietas, el cuerpo oscuro recortado contra la neblina, que se movía lentamente a su alrededor. Bajé un poco la velocidad. No era raro encontrar animales sueltos en esa zona, pero sí me pareció extraño que no reaccionara con el ruido del motor. Le hice un cambio leve de luces. Las largas iluminaron al animal por completo. El caballo no se movió, ni un paso, ni un sacudón de cabeza, absolutamente nada. Se quedó ahí, completamente quieto, como si la luz no le molestara en absoluto. Entonces sentí algo raro en el estómago, porque al acercarme un poco más, empecé a notar que no estaba solo. Había alguien montado. Al principio no le vi nada raro, hasta que estuve lo suficientemente cerca para que las luces lo iluminaran bien. Ahí fue cuando un escalofrío me recorrió la espalda, lento, pesado, como si alguien hubiera pasado una mano helada por mi nuca. El jinete no tenía cabeza. Parpadeé varias veces y me froté los ojos con fuerza. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Llevaba muchas horas manejando. La neblina distorsionaba todo y la luz de los faros hacía sombras extrañas. Respiré hondo, volví a mirar y entonces lo vi bien. El cuerpo del jinete era largo y delgado, vestido con algo que parecía un abrigo viejo de montar. La tela colgaba pesada, moviéndose apenas con el viento. Sus manos descansaban sobre las riendas del caballo. Manos largas, demasiado largas. Los dedos parecían huesos cubiertos por una piel oscura, casi negra, como si estuvieran quemados. Del cuello para arriba no había nada, nada que estuviera agachado. No era que la oscuridad lo cubriera, simplemente no había cabeza. El cuello terminaba en un borde oscuro e irregular, como si la cabeza hubiera sido arrancada hace mucho tiempo. La tela del abrigo estaba rígida alrededor de esa parte, manchada y desgastada, como si hubiera pasado años bajo tierra o bajo la lluvia. La piel del cuello se veía reseca, grisácea, pegada al hueso. El cuerpo se balanceaba sobre el caballo lento, como si respirara. Ese movimiento fue lo que terminó de helarme la sangre. Sentí que un escalofrío bajara por todo mi cuerpo. El caballo seguía completamente quieto. Era grande, más de lo normal, con el pelaje negro mate que absorbía la luz de los faros. Sus ojos brillaban con un destello rojizo. El jinete pareció mover las riendas y el caballo empezó a caminar hacia mí. Un paso, luego otro, lento,
No se oían los cascos, nada, ni un solo golpe contra el pavimento. El animal avanzaba, pero la carretera permanecía en silencio como si el sonido hubiera desaparecido. Ni un coche. Era como si todo se hubiera detenido a mi alrededor. Me dio miedo, mucho miedo. Metí reversa sin pensar. El motor rugió y las llantas patinaron un segundo, y antes de que empezara a retroceder, el caballo seguía acercándose, un paso tras otro. La neblina se movía alrededor de él como si lo siguiera. Cuando estuvo a unos 3 metros levanté la vista hacia el torso del jinete, y en ese momento el cuerpo alzó el brazo, despacio, muy despacio. El brazo se estiró hacia mí, señalándome con uno de esos dedos largos y huesudos. Sentí que el aire dentro de la camioneta se volvía frío, frío de verdad. Y entonces las luces parpadearon, una vez, dos, y se apagaron. La carretera se quedó en una oscuridad donde no se veía ni la punta del cofre. Te juro que nunca había sentido un miedo así. El tipo de miedo que no solo te asusta, te paraliza. Con las manos temblando, golpeé el tablero y encendí las luces de nuevo. Los faros explotaron en luz contra la neblina, y ya no estaba, ni el caballo ni el jinete, solo la carretera vacía y la neblina moviéndose lentamente entre los cañaverales, como si nunca hubiera habido ahí nadie. Me quedé inmóvil, unos segundos, esperando verlos aparecer otra vez entre la bruma, pero no pasó. Entonces reaccioné. Encendí bien la camioneta, metí primera y salí de ahí a toda velocidad. No miré por el retrovisor, no bajé la velocidad, solo manejé. Manejé hasta llegar a un paradero de trailers, varios kilómetros más adelante. Me detuve ahí y pasé el resto de la noche dentro de la camioneta, con las manos todavía temblando. Pensé que todo había sido cansancio hasta la mañana siguiente, cuando revisé la camioneta. En la defensa delantera había una marca de lodo fresco y bien clarito, marcado sobre el metal, el dibujo perfecto de una herradura. Cuando me toca manejar por aquellos lugares, entonces evito pasar por ese tramo cuando cae la noche. Y cuando algún chofer nuevo se ríe de las historias de aparecidos, yo solo le digo lo mismo que me dijeron a mí aquella noche. Si ves un caballo negro en la carretera, no le acerques las luces. Ángel de mi guarda, siempre estoy contigo. Estuve ahí cuando naciste. Te miré incluso antes de que pudieras abrir los ojos. Tu familia y los doctores no podían verme en la esquina de la habitación, contemplándote con mis ojos nebulosos. Pero estuve ahí desde que naciste y te seguí a casa. Siempre estuve ahí. Jugabas con tus juguetes a solas, mientras yo veía desde todos los ángulos en los espejos cercanos. Mi cabello sucio y grasoso, adherido como pegamento a mi frente agrietada. Te acompañé todo el tiempo, flotando detrás del auto de tu madre de camino al preescolar. ¿Creías que estabas solo al ducharte? No, yo estaba al otro lado de la puerta, con el viento silbando a través del agujero en mi garganta.
mis brazos torcidos y colgando sin vida, mientras permanecía encorvado al otro lado de la cortina del baño. Esperé, te seguí, siempre floté detrás de ti. No me ves, soy casi inexistente en la luz. Nunca me viste en la mañana mientras me sentaba frente a ti cuando desayunabas. Cómo mi boca goteaba sangre mientras la abría grotescamente en dirección a ti. A veces me pregunto si sabes que estoy ahí. Creo que estás consciente, pero nunca entenderás qué soy o qué tan cerca me encuentro. Pasé largas horas de tu día sin hacer más que respirar, o más bien ahogarme, en tu oído. Deseo tanto estar cerca de ti, atar mis brazos tullidos en torno a tu cuello. Permanezco a tu lado cada noche, con mis ojos mirando hacia arriba desde abajo de tu cama, siempre observando tu rostro durmiente en la oscuridad. Sí, a veces tal vez me hayas visto. Tus padres venían corriendo a tu habitación cada que gritabas. Eras pequeño apenas y hablabas. Monstruo, monstruo en mi cuarto. Creías que jamás olvidarías mi apariencia. Como la quijada rota me cuelgas sobre el pecho, balanceándose de lado a lado. Me hundí al fondo de tu armario y tu madre no pudo verme, aunque apuntabas y apuntabas. Creerías que jamás olvidarías lo que pasó. Cuando se fueron, esa noche, viste la puerta abriéndose poco a poco. Me viste arrastrarme por el piso a cuatro patas, moviéndome como una araña con mis brazos y piernas dislocados. Aprendiste una nueva palabra para mí, Coco, pero no soy exactamente el monstruo que creías. Siempre espero y te sigo, siempre, acariciando tu rostro con mis zarpas mientras duermes. Pronto me verás de nuevo. En cualquier día, vendré crudo y brutal. Un día me verás a través del camino y creerás que salto hacia ti, rugiendo y chillando fuertemente. Rodarás en el pavimento, bajo las llantas, bajo una defensa de metal frío y duro. Todo eso mientras mis dedos te acarician el rostro una y otra vez. Mirarás hacia arriba con los ojos empañados, con el cabello sucio y sangriento colgando sobre tu rostro y con la quijada zafada, colgando contra tu pecho. Me verás acercarme, nadie más lo hará. Mirarás sin que te importe algo más, y yo te devolveré el gesto. Por primera vez en nuestra vida, sonreiré. Jurarás que ves un espejo mientras una espuma escarlata sale de nuestras bocas. Me inclinaré hacia ti, más cerca que el doctor y los curiosos, y te alzaré en mis brazos torcidos. Nuestros rostros se tocarán, mis alas se abrirán, y tendrás que seguirme, y siempre estaré contigo, porque soy tu ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería. Un nahual. Hace unos años decidí hacer un viaje al sur de México para conocer más sobre la cultura y las tradiciones locales. Siempre he sido un amante de las leyendas y el folclore, así que cuando escuché sobre los nahuales me intrigó profundamente. Los nahuales, según la creencia popular, son seres humanos que tienen la habilidad de transformarse en animales a voluntad. Durante mi estancia en un pequeño pueblo en Oaxaca, conocí a un anciano llamado Andrés. Él era conocido en la comunidad como un curandero,
y sabía mucho sobre las antiguas tradiciones. Una noche, después de ganar su confianza, me contó una historia que jamás olvidaré. Me dijo que cuando era joven había tenido un encuentro con un nahual. En su juventud, don Andrés trabajaba en el campo y solía regresar a casa tarde por la noche. Una de esas noches, mientras caminaba por un sendero solitario bajo la luz de la luna llena, escuchó un extraño sonido detrás de él. Se giró y vio un enorme perro negro que lo observaba desde la distancia. No era un perro común. Sus ojos brillaban con una inteligencia casi humana y había algo inquietante en su presencia. El perro lo siguió durante varios minutos, manteniendo siempre una distancia prudente. Don Andrés, aunque asustado, decidió enfrentarlo. Levantó una piedra del suelo y se la lanzó, pero el perro ni siquiera se inmutó. En lugar de huir, comenzó a acercarse lentamente. El miedo se apoderó de él y empezó a correr. Podía escuchar los pasos del perro tras de él, pero no se atrevía a mirar atrás. Llegó a su casa, cerró la puerta de golpe y se quedó allí, escuchando el aullido lastimero del animal afuera de su casa. Esa noche no pudo dormir. A la mañana siguiente, encontró huellas de perro alrededor de su casa. No eran demasiado grandes para pertenecer a un animal normal. Decidió consultar a un viejo amigo suyo, también curandero, quien le dijo que el perro negro era en realidad un nahual, un hombre que había tomado la forma de un animal. Don Andrés me miró con seriedad y me dijo: «Ten cuidado, joven. Los nahuales no son solo historias. Existen algunos, no tienen buenas intenciones». Aunque la historia me puso los pelos de punta, mi curiosidad no se apagó. Esa misma noche, no pude resistir la tentación de explorar el bosque cercano al pueblo, equipado con una linterna y una cámara. Me adentré en la oscuridad. El bosque estaba en silencio, y solo el sonido de mis pasos rompía la quietud nocturna. De repente escuché un crujido a mis espaldas. Apagué la linterna y me quedé quieto, tratando de escuchar. Sentí una presencia, algo que me observaba. Encendí la linterna de golpe y vi a una figura alta y oscura que se ocultaba entre los árboles. Era un hombre, o al menos parecía serlo. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna, brillando con un resplandor extraño. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se transformó. Sus rasgos se alargaron y su cuerpo se encorvó hasta que en su lugar había un enorme jaguar. Mis piernas se paralizaron por el miedo, pero mi instinto de supervivencia me obligó a correr. Corrí sin rumbo. Solo quería alejarme de esa criatura. Escuché el rugido del jaguar detrás de mí y sentí su aliento en mi nuca. Finalmente, vi las luces del pueblo y corrí hacia ellas con todas mis fuerzas. Llegué a la casa de don Andrés y golpeé la puerta frenéticamente. Él me abrió y sin decir una palabra, me empujó adentro y cerró la puerta. Me ofreció un vaso de agua y me pidió que me sentara. «Lo viste, ¿verdad?», me dijo con un tono grave. Asentí, incapaz de hablar. Don Andrés hizo un ritual de protección alrededor de la casa y me dijo que los nahuales respetaban ciertos límites sagrados. Esa noche dormí en su casa y aunque no pude descansar bien, me sentí un poco más seguro. Al día siguiente dejé el pueblo con una mezcla de fascinación y temor. Ahora sé que los nahuales no son solo una leyenda,
son reales y están ahí afuera, en los lugares más recónditos, observándonos. Nunca olvidaré esa noche en Oaxaca y siempre recordaré las palabras de don Andrés. Hay cosas en este mundo que es mejor no buscar.